12 revelaciones divinas de Jeremías que transformarán tu fe en tiempos increíbles y sagrados. En el tercer año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, sucedió que la palabra de Yahvé vino a Jeremías, hijo de Hilcías, el sacerdote que estaba en Anatot, en la tierra de Benjamín. Este era un tiempo de agitación y desesperanza para Jerusalén. La oscura sombra de Babilonia se cernía sobre la ciudad sagrada, y el pueblo de Dios se había alejado de sus caminos. Era un momento que clamaba por un profeta, y Jeremías, un joven temeroso y frágil, fue elegido por el Altísimo para llevar un mensaje que resonaría a través de las generaciones. Desde su infancia, Jeremías había escuchado el eco de la voz de Yahvé, quien le decía: antes de formarte en el vientre, te conocí. Esta verdad lo acompañaba, pero también le pesaba, pues sabía que su misión implicaba enfrentar el desprecio y la hostilidad de un pueblo que había olvidado a su Dios. Caminando por las estrechas y polvorientas calles de Jerusalén, observaba el murmullo de preocupación entre los habitantes. La presión de las fuerzas enemigas crecía, y él, con un corazón aplastado por el amor a su pueblo, reflexionaba: ¿cómo puedo hablar de juicio cuando ellos han olvidado a Dios? Mientras sus ojos se llenaban de lágrimas por la rebelión de su gente, su voz, como un faro solitario en medio de la tormenta, comenzó a resonar en el mercado bullicioso. Así dice el Señor: arrepiéntanse. Vuelvan a su Dios y abandonen sus caminos malvados. A pesar de su juventud, Jeremías hablaba con una autoridad que parecía emanar de las mismas profundidades del cielo. Sin embargo, fue recibido con desprecio. Muchos cerraban sus puertas y corazones ante el llamado de Dios, ignorando el clamor de su profeta. En su lucha interna, Jeremías anhelaba la paz, pero en su pecho ardía un fuego que no podía contener. No me tendré por profeta si callo, se decía a sí mismo, mientras los sacerdotes y líderes se volvían contra él, sellando su destino de soledad. Pero en medio de su sufrimiento, Dios no lo abandonó. A medida que el ambiente se tornaba más grave, Abraham, en un susurro, le reveló un nuevo pacto, sorprendente y audaz: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Este pacto no sería como el antiguo, pues la ley sería escrita en sus corazones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Jeremías levantó sus ojos hacia el cielo, la esperanza titilando en su corazón. Dios había prometido redención incluso cuando todo parecía perdido. Su misión estaba viva en cada verdad que proclamaba, llenando de luz un camino de oscuridad. Cada palabra de su mensaje se convirtió en una chispa que podía avivar una llama de esperanza. Pero mientras veía la desesperación en los rostros del pueblo, una pregunta persistente resonaba en su mente: ¿serían suficientes sus palabras para cambiar un destino ya sellado o se enfrentarían a las consecuencias de su obstinación? Así comenzaba la angustiante y maravillosa historia de Jeremías, un joven llamado a desafiar la historia misma. Un día, mientras Jeremías permanecía de pie en la puerta del templo, el ambiente se tornó denso y sombrío. El aire olía a inminente desesperación, y el murmullo inquieto de la multitud se convirtió en un sordo retumbar de corazones endurecidos. El profeta sintió en su interior que la angustia de su pueblo no era solo resultado de la amenaza babilónica que se acercaba, sino también del profundo alejamiento de la palabra de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos, comenzó a proclamar con una voz firme: ¿no es este el templo que se llama mi nombre? Esta casa se ha convertido en cueva de ladrones a vuestros ojos, y yo veo esto, y me enojaré. Ustedes han hecho de este lugar un refugio para la mentira y la corrupción. La multitud se partía entre la convicción y el enfado, algunos sintiendo las punzadas de la verdad en sus corazones, otros levantando la voz en defensa de su falsa seguridad. El eco de su mensaje se extendió a través del templo, atravesando coros de incredulidad. Algunos sacerdotes se acercaron, mirándolo de reojo,
preguntándose cómo un joven arrogante podía desafiar las tradiciones de sus antepasados. La ira empezó a brotar en su interior. ¿Acaso no han oído lo que sucedió a sus antepasados? La decisión de ignorar el llamado del Señor siempre trajo consecuencias. Seré como un observador de lo que vendrá, exclusivamente para que lo entiendan, clamó Jeremías, sintiendo su deber cada vez más ferviente. Con cada palabra, una fuerte convicción crecía en su ser. Sin embargo, la oposición era feroz. Este hombre merece la muerte, gritó un líder. Los murmullos de aprobación surgieron de algunos miembros del consejo. Aún así, hubo voces en la multitud que comenzaron a recordar las advertencias de otros profetas, quienes habían sido desestimados en el pasado. En medio del tumulto, un anciano de la ciudad se levantó. Escuchen, dijo con una voz temblorosa. Recuerden a Micaías, hijo de Jimlas, que profetizó en tiempos de Acab, advirtiendo del juicio de Dios y fue despreciado. Miren lo que ocurrió. La palabra del Señor nunca se presenta en vano, ni se debe desestimar. Sus palabras hicieron eco en los corazones de algunos, pero la mayoría prefería escuchar las voces que les daban consuelo en su negación. Jeremías sentía la presión de la multitud, pero en su mente resonaba la promesa divina que había recibido, un nuevo pacto. Y con eso, una fe renovada lo abrazó. Así dice el Señor, continuó con fervor. En el futuro ya no dirán, vivo es el Señor que sacó a los israelitas de Egipto. Al contrario, dirán, vivo es el Señor que reunió a la casa de Israel de todos los países a donde los había desterrado. Yo los traeré de vuelta y seré su Dios. Será un pueblo renacido, una nación restaurada. Mientras sus palabras se deslizaban de sus labios, Jeremías no podía contener la visión que había visto, un futuro donde el pueblo de Israel iba a ser restaurado en su relación con el Altísimo. Sin embargo, en su interior, un profundo cuestionamiento persistía. ¿Cómo podría el pueblo, tan arraigado en su rebelión, aceptar un nuevo pacto cuando el antiguo no había sido seguido? La multitud comenzó a dividirse, algunos abandonando el lugar mientras otros permanecían para escuchar más. La voz de Dios había surtido efecto, pero el tiempo apremiaba. En el fondo, el profeta sabía que la fidelidad de Dios a su pacto era independiente de la respuesta de su pueblo. Cuando iba a cerrar su mensaje, una sombra oscura se alzó justo detrás de él, y se giró para encontrar a un grupo de príncipes con rostros oscuros. El rey desea que hables con él, uno de ellos le ordenó, su tono autoritario dejando poco espacio para la desobediencia. Así comenzó una nueva etapa en su misión. Jeremías, temiendo por su vida y toda la angustia que había vivido, se preguntaba qué otro mensaje llevaría a la presencia del rey. Las palabras de la promesa seguían resonando en su corazón, la esperanza chisporroteando incluso en la oscuridad. El plan soberano de Dios entraba en un nuevo capítulo, uno que podría cambiar el destino de Jerusalén para siempre. ¿Cuál sería la respuesta del rey? ¿Y cómo este nuevo pacto afectaría al pueblo que había caído en la desesperanza? La revelación que se avecinaba podría ser la clave. Jeremías fue llevado, no sin cierta resistencia, hacia los aposentos del rey. El camino estaba plagado de murmullos, la multitud aún siseando por la controversia. Los príncipes que lo escoltaban caminaban con un aire de desdén, como si la vida del profeta dependiera de la apreciación de sus palabras. Sin embargo, la certeza de la voz de Dios ardía en su corazón. Al entrar en la cámara real, el ambiente se tornó aún más electrizante. Joaquín, rey de Judá, se encontraba sentado en su trono con una mirada inquisitiva, y su corte se alineaba como un muro de desconfianza a su alrededor. Jeremías, sintiendo el peso del momento, se presentó con la frente en alto. «Oh rey, he venido por orden del Señor», comenzó, la reverberación de su voz reflejando la seriedad del mensaje que traía. El rey lo miró con desdén. «¿Cree, Jeremías, que me asusta su proclamación? Los días de mis antepasados están llenos de palabras como las suyas, la nación avanza. ¿Por qué debería temer a un hombre que solo carga maldiciones en su boca? Así dice el Señor de los ejércitos, te levantaré, y sobre ti se manifestará mi justicia, mas no tendrá lugar si continúas cerrando el oído a mi voz», respondió Jeremías, su corazón latiendo con una mezcla de fe y temor. Jerusalén será un lugar de alegría,
pero solamente si se arrepienten de su maldad. La airada respuesta de los príncipes interrumpió, pero el rey mantuvo su mirada fija en el profeta. ¿Acaso crees que mis oyentes, los hombres de gran poder, se verán influenciados por tales palabras? Tus advertencias han caído en lo sórdido, Jeremías. Has perdido tu valor. El profeta, sintiendo la creciente adversidad, sabía que su misión era de vital importancia. Sin embargo, el Señor ha dicho, mientras haya un remanente, habrá esperanza. Aún el más pequeño de los corazones quebrantados será capaz de restaurar a muchos si se humillan ante su Creador. La promesa de restauración que he proclamado no solo es para un tiempo lejano sino ahora. Las palabras de Jeremías se fueron filtrando por los oídos de algunos en la corte, quienes, aunque lentamente, comenzaban a temer al mensaje que enfrentaba al rey. ¿Qué propones, entonces?, preguntó el rey, su voz apenas audible, un eco de curiosidad. ¿Debería despojarme de mi corona y rendirme ante los babilonios como un acto de obediencia? No, respondió Jeremías con valor. Dios no quiere que se rindan a los opresores, desea que se rindan a Él. Es un llamado a la verdad y a la fidelidad. Viene un tiempo en que reconocerán que mi perdición es su perdición y mi liberación es la suya. El silencio llenó la sala. Algunos príncipes murmuraban entre sí, sopesando las palabras del hombre de Dios. Aunque estaba rodeado de enemigos, Jeremías sintió que la justicia divina estaba en movimiento, como un torrente. Rey, no he venido solo a señalar el pecado, he venido también a mostrar la gloria que viene con el arrepentimiento, insistió. Las palabras están claras, si vuelves a mí con todo tu corazón, yo responderé y traeré bendición. La tensión en el aire se podía cortar. La multitud que había oído sus palabras en el templo, ahora también lo escuchaba aquí. El desafío estaba lanzado. Mientras la mirada del rey cambiaba, el profeta sintió que una chispa de esperanza brotaba en lo profundo de su ser. Y fue en ese instante que una revelación distante se materializó en el corazón de Jeremías. Oh rey, el tiempo de la restauración no se limita a esta tierra, también será un pacto eterno que yo mismo no comprenderé del todo. Un nuevo pacto, donde la ley será grabada no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Con esas palabras, un destello de incertidumbre pero también de asombro iluminó el rostro del rey. El mensaje que iniciaba podría transformar, no solo a Israel, sino a todas las naciones. Jeremías, aunque rodeado de adversidad, sabía que el plano soberano de Dios no podía ser obstaculizado. La pregunta persistía en el aire, ¿olvidaría el pueblo el llamado divino en sus corazones o se sometería? ¿Y aceptaría la salvación prometida? La respuesta estaba aún por venir y una nueva revelación de fe aguardaba en el horizonte, dejando a todos con el alma en un hilo, ansiosos por lo que el Señor tenía preparado. Y sucedió que el rey Joaquín, sintiendo la tensión crecer a su alrededor, se levantó lentamente, su rostro una mezcla de desafío y temor. Profeta de desventuras, tus palabras pueden resonar en estos muros, pero el peso de una corona no se lleva con las fantasías de un soñador. ¿Qué garantías tienes de que el Señor cumplirá lo que prometes? Jeremías, sintiendo el ardor de la verdad como fuego en sus huesos, le contestó con firmeza. Así dice el Dios de Israel, yo estoy con ustedes, aunque parezca que la oscuridad cubre la tierra. En los días de angustia, cuando el lamento llegue hasta el cielo, allí estaré. Mientras las palabras del profeta se alzaban en la sala como un incienso fragante, algunos de los príncipes se miraron entre sí, y las dudas comenzaron a surcar sus corazones. Era como si una sombra de temor comenzara a descender sobre ellos, y aún el rey sintió como su toma de decisiones oscilaba. ¿Entiendes, Joaquín, lo que realmente se requiere?, continuó Jeremías, su voz resonando como un tambor en la profundidad de sus almas. No se trata de capitular ante el enemigo, sino de buscar al Señor con todo el corazón. El arrepentimiento es el umbral para la verdadera restauración y la clave de la liberación de esta tierra. Los murmullos crecían en la corte, y algunos príncipes comenzaron a manifestar inquietud. Así, Jeremías aprovechó el momento para hablar de la esperanza, de la promesa que el Altísimo mantenía entre su pueblo. Recuerden, hermanos, el Señor no está lejos de los quebrantados de corazón, Salmos 34 horas y 18 minutos.
Aún en el lugar de la desolación, Él traerá vida. Joaquín, incapaz de sostener la mirada del profeta, se volvió hacia su consejo, buscando apoyo. ¿Acaso este mensaje no representa el camino hacia nuestra destrucción? Pero un hombre entre los príncipes se alzó. Era Hicam, el hijo de Safán. Rey, escuchamos al profeta. Lo que dice debe ser considerado, porque de la boca de Dios provienen tanto el juicio como la misericordia. Los murmullos se hicieron más intensos, y Jeremías, dándose cuenta del cambio en el ánimo, clamó, si se humillan y buscan su rostro, yo les aseguro que el Señor restaurará a Judá. Las palabras de nuestro Dios nunca caen en el vacío, y su promesa para un remanente fiel es certeza eterna. El rey parpadeó, luchando contra la intención de su corazón. Pero el eco de las palabras de Jeremías comenzaba a calar hondo. Dios está llamando a su pueblo, incluso ahora. Suena la trompeta del arrepentimiento, los cielos se abren para aquellos que vuelvan a Él. Por tanto, si te vuelves a mí y guardas mis instrucciones y las cumples, entonces yo te haré volver. Deuteronomio 30:8, insistió el profeta, su voz elevada con fervor. Era un mensaje de renovación, de esperanza que desafiaba la inminente destrucción. En la sala reinaba un profundo silencio, y la convicción comenzaba a asentar su nido en algunos corazones. Pero el esplendor de la revelación no se detuvo ahí. «Oh rey», exclamó Jeremías con fervor. «Estén alertas, porque el pueblo verá grandes señales. Un mensajero vendrá de un lugar que todavía no conocen, y traerá un nuevo pacto, donde todos conocerán a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo, porque serán todos parte de la promesa eterna». Con estas palabras, la asamblea quedó atónita, y muchos sintieron que el aire del palacio se llenaba de un peso sagrado. Jeremías sabía que en aquella revelación escondía un futuro glorioso, y el tiempo de Dios estaba por desplegarse. La pregunta flotó en el aire, ¿responderá el pueblo a tan grandiosa promesa? Una nueva epifanía de la gracia divina estaba a la vuelta de la esquina, una verdad tan poderosa que cambiaría el curso de generaciones, aguardando el instante en que la humanidad recordara su desamparo y se volviera al Creador. Así, en medio de la agitación y de la lucha, la soberanía de Dios continuaba su obra en los corazones de su pueblo elegido. Las sombras en el palacio de Judá parecían ganar peso palpable. El silencio, que inicialmente había caído como el manto de un velo sobre la asamblea, fue rasgado por las palabras de Joaquín, ¿qué es esto que oímos? Promesas y advertencias entrelazadas como hilos de un tapiz frágil. Profeta, ¿debería recibir estas palabras con fe o con temor? Ustedes, príncipes, ¿qué responderán a la voz del que se erige como representante del Altísimo? La incertidumbre latía en el corazón de los nobles. Algunos se inquietaban mientras que otros comenzaban a murmurar palabras de acuerdo con el profeta. Era un momento donde se entrelazaban la duda y la fe, y todos parecían atónitos ante la magnitud de la revelación. Mi rey, se pronunció de nuevo Hicam, el tiempo de desobediencia ha llevado a nuestra tierra a este punto crítico. Escuchemos la voz de Dios, que a través de su siervo nos llama al arrepentimiento. Si no hacemos esto, ¿no sellaremos nuestro destino? ¿No será nuestra historia contada como una advertencia a futuras generaciones? Jeremías aprovechó el nuevo ímpetu de Hicam, percibiendo que la fortaleza de la verdad tocaba los corazones allí reunidos. Así dice el Señor de los ejércitos, proclamó, arrepiéntanse de su camino malo y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que les di a sus padres para siempre. Jeremías 25:5, cada nota resonó intensamente, como el retumbar de tambores de guerra. Pero el rey, aunque empezaba a considerar las palabras de Jeremías, luchaba contra sus propios miedos. ¿Y si un enemigo acecha en la sombra? ¿Cómo puedo estar seguro de que este pacto, que prometes, es más que ilusiones? La historia ha mostrado el peso de la traición, oh profeta. Ah, rey Joaquín, exclamó el profeta, moviéndose con un fervor renovado. ¿No recuerda la escritura de los días pasados? Acuérdate de lo que te dijo Moisés, si hubieres sido llevado cautivo hasta el extremo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y te llevará de nuevo. Deuteronomio 30:4. La promesa de restauración sigue vigente.
Nuestra fe debe ser la antorcha que ilumine las tinieblas. El eco de su voz se extendió entre los presentes, y algunos de los más jóvenes príncipes empezaron a temblar de la emoción desbordante de esperanza. La luz de la promesa se vislumbraba como un amanecer entre las nubes grises. ¿Qué haremos, entonces?, preguntó uno de ellos, un joven llamado Gedelías, quien había escuchado con atención. ¿Nos sumergiremos en el lodo de la desesperanza, o alzaremos nuestras manos a los cielos? Levantemos nuestras manos hacia el que es el único que puede ayudarnos, clamó Jeremías. Recuerden, Él es quien da salvación a su pueblo, en Él hallarán refugio en tiempo de angustia. Salmos 46, 1. Se respiró un aire de desafío en esa sala. El rey Joaquín, sintiendo que su reino estaba en una encrucijada, miró alternativamente a Jeremías y a los nobles que comenzaban a murmurar palabras de acuerdo. «¿Pero qué hay del enemigo que postea ante nuestras puertas?», cuestionó uno de los príncipes. «Ellos también tienen sombras que susurran promesas, y con espadas las defienden». Jeremías, con sus ojos llenos de determinación, respondió: «Recuerden cuán grande es nuestro Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Romanos 8:31. Tenemos la posibilidad de ser el remanente que cambia la historia. La decisión es nuestra, y el tiempo de la acción debe ser ahora. Con cada palabra, el ministerio de Jeremías se tornaba en verdadero clamor. El futuro del reino pendía entre sus manos, aguardando una elección que podría cambiar el destino. Mientras los príncipes murmuraban, Joaquín finalmente pareció inclinar su frente, como si la dura armadura de su corazón comenzara a rendirse ante la verdad. «Profeta, ¿será suficiente un corazón quebrantado? Pregunto por ti, que has hablado del nuevo pacto. ¿Cómo podemos ser dignos de tal promesa?». «Ah, rey», exclamó Jeremías con profunda convicción. «El corazón contrito y humillado Dios no desprecia». Salmo 51 horas y 17 minutos. Y en esa humildad, verán el establecedor de un nuevo pacto, el cual traerá transformación y esperanza, causando que los corazones desamparados se conviertan en templos de su gloria. Así, mientras el consejo del rey se decidía, y el aire se llenaba de una expectación divina, la mayor revelación aún aguardaba. Jeremías sabía en su ser que el tiempo de su ministerio pasaría, y una vez más, un nuevo capítulo del designio de Dios asomaría en la historia del pueblo elegido. Una pregunta crucial se cernía en el aire: ¿respondría Joaquín y su pueblo a la petición de Dios? La promesa de restauración y el eco de un nuevo pacto estaban cerca, listos para ser revelados en la vulnerabilidad del arrepentimiento. Estaba ya el tiempo determinado, ¿o vendría un futuro aún más sorprendente que cambiaría para siempre el corazón de Israel? Y mientras el murmullo en la sala se intensificaba, la atmósfera se volvió tensa. Los nobles, en su confusión, intercambiaban miradas que hablaban de miedo y esperanza. El rey Joaquín, con el ceño fruncido, parecía estar sopesando la gravedad de las palabras de Jeremías. Ante esta incertidumbre, el profeta elevó su voz aún más, resonando como un trueno en la tormenta que se cernía sobre Judá. «Así dice el Señor: yo estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres». Jeremías 31 horas y 31 minutos. Escuchen, príncipes, pues la promesa se acerca. La eternidad está en juego, y el destino de nuestra nación pende de un hilo. Una profunda reverberación llenó el aire, tocando las fibras más íntimas de los corazones que temblaban con la posibilidad de un perdón divino. Pero, aún así, una sombra de duda se cernía sobre el rey. ¿Quién puede asegurarme que este nuevo pacto no caerá como polvo al viento de la desobediencia pasada?, preguntó Joaquín, su voz entrecortada por la agitación. «El mismo Dios que ha prometido ser nuestro refugio», exclamó Jeremías, su rostro iluminado por una ferviente certeza. «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». 2 Crónicas 7:14. La fiel promesa de Dios nunca falla. Los nobles se sintieron conmovidos. Algunos comenzaron a llorar silenciosamente, sintiendo el peso de la historia y la posibilidad de redención. Gedelías, el joven que había preguntado anteriormente, se levantó. Entonces,
¿qué debemos hacer? ¿Realmente buscamos salvar a nuestra nación? ¿Cómo podemos iniciar este camino hacia la restauración? Debemos reconocer nuestra propia vulnerabilidad ante Dios, respondió Jeremías, su mirada ardiente con la celes fervor de un mensajero del Altísimo. Un corazón quebrantado atraerá la misericordia de Dios. Enriquezcamos esta tierra con la oración, el sacrificio y la entrega a su voluntad. Las palabras de Jeremías parecieron encender una chispa de valentía en aquellos hombres. Un principito, de pie en la esquina, comenzó a clamar al Altísimo en voz alta, y pronto todos siguieron su ejemplo, levantando sus manos temerosas y esperanzadas hacia el cielo: «Oh Dios de nuestros antepasados, escúchanos». La fervorosa súplica resonaba entre los muros del palacio, y como si el mismo cielo estuviera escuchando, una paz trascendental comenzó a descender en la sala. Jeremías observaba la transformación con creciente esperanza en su corazón. «Fruto del arrepentimiento producirá la gracia», proclamó él, deseando que cada corazón presente fuera uno con el deseo de obedecer. Un nuevo pacto, no en tablas de piedra, sino en sus corazones. Jeremías 31 horas y 33 minutos. ¿Es este el anhelo de Dios? ¿Pondrán su ley en práctica y buscarán su rostro? Mientras los nobles respondían a la invitación de Jeremías, un estruendo repentino llenó el aire como un profundo retumbar desde las puertas del palacio. Todos se quedaron en silencio, sus corazones latiendo, mientras el profeta se volvió, su aliento conteniendo la revelación que palpablemente pesaba en su interior. Era un mensaje crucial, uno que, al ser anunciado, podría desatar tanto temor como esperanza. Escuchen. El enemigo que se levanta contra nosotros se presenta no solo con espadas, sino con tentaciones que buscan desviar nuestro corazón de lo eterno. A medida que la tensión se acumulaba, Joaquín, temblando ante la revelación, miró a Jeremías. ¿Cuál es la advertencia, oh profeta, que se cierne sobre nosotros? Con la voz profunda que era a la vez un susurro y un grito, Jeremías terminó su declaración: la adversidad está próxima, pero también la luz de la redención. El pacto no es solo con nosotros, sino que se extiende a toda la humanidad. Estén listos. Porque, como se ha profetizado, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Malaquías 3:1. Y. Vendrá el día en que la salvación será revelada a todos. Mientras el eco de sus palabras resonaba en el aire, una extraña alegría se entrelazó con el miedo, y la asamblea quedó sumida en contemplación. El camino hacia la restauración no sería fácil, pero cada corazón que se sometiera al nuevo pacto podría experimentar el abrazo divino de un Dios que anhelaba restaurar lo que había sido quebrantado. Y así, en medio del anhelo por el futuro, la espera se intensificaba. ¿Qué nuevas revelaciones y desafíos se presentarían? Mientras la sombra amenazante seguía acechando las puertas de Judá, en el corazón de Jeremías latía una verdad aún más profunda esperando ser revelada: la promesa de transformación estaba más cerca de lo que ellos imaginaban. Mientras la asamblea permanecía en un tenso silencio, los rostros de los dignatarios reflejaban un mosaico de temor y expectación. Jeremías, sintiendo el peso de la atmósfera cargada de promesas divinas, cerró los ojos por un momento, buscando la guía del Altísimo. El eco de su declaración había penetrado en las mentes y corazones de aquellos presentes, y así dio un paso hacia adelante, decidido a compartir lo que el Señor había puesto en su corazón. Escuchad de nuevo las palabras del Señor, príncipes de Judá. He aquí, yo haré una obra nueva, pronto saldrá a la luz. Isaías 43 horas y 19 minutos. A través de la humillación y el quebranto, a través del polvo del desierto, vendrá la restauración. Dios no solo les llama a reconocer sus pecados, sino a participar en una obra gloriosa que trasciende lo humano. Los nobles, algunos aún con las manos levantadas, comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Cuál será esta obra nueva, Jeremías? ¿Qué forma tomará? Preguntó un anciano con la voz temblorosa. Jeremías levantó la mirada, y en su interior sintió que el Espíritu del Señor lo empujaba a compartir la revelación que aún estaba cocinando en su alma. Así dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31 horas y 33 minutos. Esta es la esencia del nuevo pacto:
no solo un conjunto de mandamientos externos, sino un susurro interno que moldea el ser. Hombres y mujeres de Dios, ¿pueden comprender la magnitud de esta promesa? La multitud reaccionó, un profundo murmullo de asombro se extendió como una onda, mientras algunos se inclinaban, sintiendo el eco celestial de lo que estaban por recibir. Entre ellos, Gedalías continuaba observando a Jeremías, sus ojos llenos de un anhelo ferviente. ¿Puede este pacto cambiar nuestros corazones endurecidos? Sí, joven, respondió Jeremías con una sonrisa de esperanza. Dios no solo busca su obediencia, sino también su corazón. Nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo, Ezequiel 36:26. En ese profundo cambio, comenzaremos a ver la libertad de la opresión y el miedo que nos ha mantenido cautivos por generaciones. Su fidelidad nos cubrirá y nos levantará. Como si un viento celestial soplara en la sala, muchos se sintieron invadidos por una nueva energía. Algunos comenzaron a clamar una vez más, pero esta vez con una convicción renovada, una llamada a la transformación. Jeremías, sintiendo que el espíritu se movía, continuó: no olviden, príncipes, que esta transformación requiere sacrificio. El sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Cuando se entreguen, Dios obrará lo inimaginable. De repente, un estruendo de pasos resonó en los pasillos, haciendo vibrar las puertas del palacio. Un guardia irrumpe en la sala con el rostro pálido, y los murmullos cesaron de inmediato. Rey Joaquín. Una embajada de Nabucodonosor se acerca rápidamente. El rey de Babilonia exige su respuesta y su lealtad. El corazón de Joaquín latió con fuerza, comprendiendo que la inminente amenaza parecía eclipsar la esperanza que había brotado en la sala. Sus ojos buscaron los de Jeremías, buscando respuesta, y el profeta, con su voz firme pero llena de amor divino, les exhortó: no teman, nobleza de Judá. Recuerden que el nuevo pacto no solo se trata de un cambio de circunstancias, sino de un cambio de corazones. Esa es la verdadera victoria, la que se manifiesta en nuestro espíritu y no en las fuerzas del mundo. Mientras las palabras de Jeremías resonaban y ofrecían consuelo, el maestro profeta sabía que la verdadera cuestión, el verdadero desafío, no era simplemente sobre lo que venía del exterior, sino sobre cómo responderían a las promesas divinas que ya latían dentro de ellos. Reuniendo la confesión del pueblo y el clamor a Dios, Jeremías añadió con urgencia apremiante: recuerden, hermanos, que en el tiempo de prueba se revelará la fidelidad de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Clamen a Él, y sean restaurados, porque los días difíciles están por llegar, pero una paz duradera se encuentra en el nuevo pacto. Y así, mientras el ambiente se cargaba de nuevas preocupaciones, una verdad profunda siguió tejiéndose en el corazón de Jeremías: la esperanza en el futuro no se basaba en la ausencia de tribulaciones, sino en una respuesta inquebrantable a la promesa del Dios fiel. La señal de esta obra transformadora aún estaba por revelarse, y en cada desafío, la fe sería forjada y probada en el fuego de la adversidad. ¿Está el pueblo listo para abrazar el milagro que estaba por venir? Mientras la tensión llenaba la sala, el eco de las palabras de Jeremías parecía resonar más allá de las paredes del palacio, atravesando cada corazón incrédulo. Pero el guardia, aún tembloroso, interrumpió los pensamientos reaccionantes con su declaración urgente. Los enviados esperan su respuesta, rey Joaquín. El tiempo se agota, si no cedemos a la voluntad de Babilonia, el castigo será severo. ¿Qué decisión tomará? Joaquín, sintiendo las miradas de sus nobles y el peso del reino sobre sus hombros, dudó. Enfrentándose a la amenaza de invasión por el poderoso Nabucodonosor, las dudas de todos los presentes se reflejaban en sus ojos. Jeremías, advirtiendo la angustia del rey, se acercó más, su voz resonando con la dura realidad de la fe: rey, no olvide que en este momento de dificultad, la fidelidad de Dios puede alcanzar aún lo imposible. En el desierto hará brotar ríos, Isaías 35:6. No se entrega solo a la fuerza, sino que debe someter su corazón ante el Altísimo, que puede sanar y restaurar desde dentro. Estos últimos apóstoles de esperanza resonaron en Joaquín,
quien comenzó a tambalearse entre la decisión de seguir las instrucciones de Jeremías y la presión de mandar su lealtad a Babilonia. Un silencio enfatizado se apoderó de la sala, como si el cielo mismo esperara su respuesta. Pero en medio de la indecisión, el anciano que había preguntado anteriormente se levantó con voz decidida. Hermanos, Jeremías ha hablado con verdad. Debemos entregar nuestras vidas y corazones al Señor y rechazar el miedo que nos atenaza. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Salmo 56 horas y 11 minutos. Nuestros días de apostasía deben terminar. Al oír estas palabras de resolución, un murmullo de aceptación creció entre los príncipes. Algunos comenzaron a recordar sus raíces y promesas, vívidas en su memoria. Sin embargo, la sombra de la amenaza de Nabucodonosor seguía pesando como una nube sobre el pueblo. Pero, ¿qué respuesta daremos a la embajada? ¿Podemos arriesgar nuestro reino por un Dios que parece distante en nuestro sufrimiento?, cuestionó un noble escéptico. Frente a la interrogante, Jeremías, sintiendo la creciente desesperación, invitó a los príncipes a reflexionar: el tiempo de prueba revela lo más profundo del corazón. Así dice el Señor: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Es en la fragilidad donde Dios se muestra más poderoso. Con cada palabra de Jeremías, las mentes comenzaron a despertarse, la fe se hacía eco en el presente. La sala se llenó de fervor, mientras los nobles debatían sus próximos pasos. En medio del clamor, Gedalías se levantó, su voz firme. Hermanos, no solo tenemos que responder a Nabucodonosor, sino a Dios. Permitámonos ser parte de esta obra nueva que Jeremías nos promete, donde cada uno de nosotros es restaurado. Hoy no elegimos un rey terrenal, sino el Rey de Reyes. Las palabras de Gedalías, impulsadas por el Espíritu, fueron una chispa que encendió la antorcha de la valentía en los corazones. La asamblea comenzó a clamar al unísono, pidiendo la dirección y la protección de Dios, como aquel que había guiado a sus antepasados a través del desierto. Allí, en medio de este poderoso clamor, el cielo parecía abrirse, y Jeremías vio una nube luminoso que descendía, cubriendo la asamblea con un fulgor divino. Escuchad, príncipes de Judá, el Señor está oyendo nuestras súplicas. No temeréis, ni os acobardaréis, porque iré delante de vosotros. Deuteronomio 31, 8. Su gloria se manifestará entre nosotros. Pero justo cuando la fe comenzaba a encender las almas, un susurro ominoso llegó a oídos de Jeremías, revelando un nuevo misterio. Prepárense, pues en su respuesta, no solo se hallará el destino de Judá, la respuesta que den hoy será un eco en las naciones, para que cumpla su palabra de restauración. Así, sintiendo la urgencia del momento, Jeremías se volvió hacia el pueblo de Judá, instándoles a abrazar lo desconocido con fe. Y en ese momento, quedó claro que una elección monumental estaba por definirse, una que resonaría a través de los tiempos y reflejaría el carácter soberano de Dios en el futuro que estaba por venir. ¿Acaso se atreverían a ser parte del plan divino que estaba a punto de llevarse a cabo? Mientras la asamblea se encontraba en un clamor ferviente, la atmósfera se tornó pesada con la expectativa. Las palabras de Jeremías reverberaban en los corazones como un eco distanciado que todavía palpita. El rey Joaquín, ahora más inquieto, sentía que el destino de Judá colgaba de un hilo. Escuchad, oh príncipes, exigió con un tono cálido, buscando un hilo de serenidad entre la tempestad. Si seguimos el consejo de Jeremías, ¿qué sucederá con nuestras familias y nuestros hogares? El temor a Babilonia nos hará dudar de la promesa de nuestro Dios, ¿quién nos ha guiado desde tiempos inmemoriales? La voz de los nobles se alzó, desgarrada entre la lealtad a su nación y su devoción al Creador. Algunos se manifestaron a favor de ceder a Nabucodonosor, sugiriendo un camino pacífico y estratégico, mientras otros, impulsados por el fervor que habían experimentado, exhortaban a permanecer firmes en la fe. Gedalías, testigo de la vacilación del rey, tomó su lugar nuevamente entre los príncipes. No podemos permitir que el miedo ahogue las promesas de Dios, proclamó, mientras sus ojos brillaban con una misión divina. Recuerden las palabras preciosas de Isaías: no temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41 horas y 10 minutos.
Nuestro Dios es más fuerte que cualquier imperio humano. La asamblea se estremeció, el fuego de la fe volvió a encenderse en los corazones. Jeremías, sintiendo la oleada de fervor, se acercó al rey Joaquín y lo miró profundamente. Rey, toma tu decisión, la respuesta que darás ahora no solo será para ti, sino para la nación entera. El futuro de Judá está entrelazado con el propósito soberano del Altísimo. Los nobles comenzaron a murmurar, contemplando sus propias luchas internas. Una mujer del pueblo, que había escuchado el clamor y se había colocado a la entrada del palacio, levantó la voz para interceder, un destello de fe iluminando su rostro, que se haga la voluntad del Señor. Cualquier sacrificio palidece ante su gloria. Si concedemos a Babilonia, traicionamos no solo a nuestro reino, sino a nuestro Dios. La atmósfera vibraba con una tensión palpable. Un silencio reverente se apoderó de la sala mientras cada uno se preguntaba qué camino debían tomar. Seguir la senda del temor o abrazar la promesa de intervención divina. Finalmente, Joaquín, cansado de la indecisión y lo que parecía ser la presión del cielo en su corazón, levantó su mano en señal de que quería hablar. Que se oiga mi voz, dijo con determinación renovada. El tiempo de la duda ha terminado. Elegiré a Dios, y como su rey, guiaré a Judá a la libertad que prometió. Jeremías, tú has hablado como un profeta verdadero, es nuestro deber honrar esa voz. El pueblo estalló en aclamaciones, sus corazones latían al unísono con la esperanza. Sin embargo, en medio de la alegría, una sombra pareció deslizarse por la sala, como un presagio. Jeremías sintió el aire cambiar y sus ojos se llenaron de compasión y advertencia. Rey, lo que ha decidido no es un simple acto de desobediencia hacia los hombres. Es un llamado a la transformación de Judá, sí, pero también a la gran prueba que nos espera. Escuchad, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que se hará con Israel y con Judá un nuevo pacto, Jeremías 31 horas y 31 minutos. Preparaos, pues esta decisión será el principio de un camino de purificación. Así, mientras la multitud celebraba y se abrazaba con júbilo, el cielo comenzó a oscurecerse, y un viento que susurraba llegó a los oídos de Jeremías. Contemplad, porque lo que parece el fin, es solo el inicio del cumplimiento de las promesas divinas. La tormenta no ha hecho más que comenzar, el propósito de Dios se desplegará en cada corazón dispuesto. Las palabras de Jeremías resonaron como un eco que anunciaba la llegada de desafíos y esperanza. El futuro de Judá pendía en un delicado equilibrio y en el vasto lienzo del plan divino, un misterio mayor se estaba gestando. ¿Qué preparación tenía el pueblo para el desenlace que se acercaba, y cómo respondería Dios a la fidelidad que se acababa de manifestar? Mientras la multitud se recuperaba de la emoción de la decisión del rey Joaquín, la atmósfera parecía vibrar con la energía de un nuevo comienzo, pero el corazón de Jeremías se hundía bajo el peso de una revelación inminente. Entendía que la verdadera obra del Señor apenas comenzaba, y que las luchas que enfrentaría a continuación pondrían a prueba la fe y las promesas que había traído con él. Escuchad, oh príncipes y ciudadanos de Judá, exclamó Jeremías, en medio del bullicio que empezaba a amainar. No todo se ha resuelto. El camino hacia la restauración será arduo, y el sufrimiento no tardará en tocar a nuestras puertas. Pero el nuevo pacto que el Señor ha prometido es una luz que nos guiará en las tinieblas. Las palabras de Jeremías se deslizaron por entre los oídos de los presentes, varios de los cuales todavía debatían entre el temor y la fe. Algunos miraban al rey, buscando confirmación, mientras otros intercambiaban inquietantes miradas que hablaban de la duda que acechaba en el fondo de sus corazones. Profeta de calamidades, protestó uno de los príncipes, incapaz de contener su rencor. No puedes llamarnos a la esperanza mientras las fronteras de nuestro reino se ven amenazadas por el furor de Babilonia. ¿Qué garantía tenemos de que este nuevo pacto cambiará nuestra historia? Oh hombre de poca fe, respondió Jeremías, respaldado por un ferviente valor que emanaba de su conexión con el Altísimo. La garantía reside en la fidelidad de Dios, que ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13:5. En este tiempo de caos, Él se mueve para restaurar no solo a Judá, sino a todas las naciones. El nuevo pacto es la promesa de un corazón transformado, que permitirá una relación renovada con Él.
Mientras hablaba, el profeta sentía como si una oleada de su Santo Espíritu lo envolviera, cada palabra fluyendo de una fuente divina que infundía valor en aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Había algo más, una revelación que deseaba compartir, lo que lo llevó a unir su voz con un poderoso clamor: preparaos, porque esos días próximos traerán el juicio de Dios sobre aquellos que se opongan, pero también un tiempo de redención para los que se humillen ante Él. El eco de su mensaje reverberaba en las puertas del palacio, incluso alcanzando a los corazones más afligidos del pueblo. Las palabras de Jeremías comenzaron a ser una extensión del mismo aire que respiraban, recordando a todos el poder transformador de la esperanza, incluso frente a la inminente destrucción. ¿Acaso no recuerda la historia de nuestros antepasados? Cuando la fe de Abraham fue probada, y él creyó contra toda esperanza. Esa misma fe nos ha sostenido hasta aquí, y será esa misma fe la que catalizará el nuevo pacto que vendrá, continuó Jeremías, su mirada penetrante buscando aquellos corazones que aún dudaban. Los nobles comenzaron a murmurar de nuevo, mientras el rey Joaquín, sintiendo la presión en su pecho, pidió silencio. ¿Qué es lo que el profeta tiene más que declarar? Su voz resonó. Estamos abiertos a escuchar. Con una profunda veneración, Jeremías levantó su rostro. Así dice el Señor: por su mano poderosa, Él hará maravillas sobre su pueblo y los llamará de vuelta incluso desde las naciones más lejanas. En el futuro, entonces, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 36, 24-28. Cuando la dificultad llegue, recordad esta promesa y el corazón que Dios hará renacer en medio de la desesperación. Los recuerdos de su historia colectiva comenzaron a dominar la conversación. Algunos príncipes, tocados por la fe, comenzaron a compartir historias de tiempos anteriores, de cómo habían enfrentado las adversidades con la poderosa mano de Dios. Recordad la travesía en el desierto, el maná que descendió del cielo, las aguas que se abrieron ante nuestros ojos, murmuró uno de ellos. Sí, así es, interrumpió otro, y si Dios fue fiel entonces, ¿por qué no habrá de serlo ahora? Con la fe de numerosos corazones resonando en la sala, Jeremías asintió, sintiendo que el Espíritu de Dios comenzaba a mover a la multitud a un clamor de unidad. Ahora entendéis que la obra que Dios emprenderá no solo cambiará su corazón, sino que a partir de este nuevo pacto, la historia será reescrita a través de actos de arrepentimiento y fe genuina. Los rostros comenzaron a iluminarse y los nobles se unieron. Fue en ese momento que una sombra oscura de temor se deslizó en el fondo de la sala, un mensaje de advertencia que venía con el viento. Sin embargo, Jeremías, firme en su visión, lo sintió como una revelación divina: el camino no será fácil, pero Dios estará con nosotros, y los corazones quebrantados serán los que experimenten su gran misericordia. Acudamos a la oración, entonces, propuso Gedalías, su voz llena de fervor. Como un solo pueblo, oremos juntos, preguntando al Señor por su dirección y por la fuerza para enfrentar lo que venga. Así, la sala se encendió en súplica, corazones clamando a Dios, su esperanza tan palpable como el aire que respiraban. Sin embargo, Jeremías, intranquilo en su corazón, presenció una nueva inquietud que emergía en las sombras de su mente. Su deber como profeta no había terminado con la decisión del rey; de hecho, la obra del Señor en medio de este pueblo estaba a punto de entrar en un periodo crítico. Isaías profetizó que, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; a los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Así seguiréis en este viaje, pero también habrá un reto mayor que enfrentaremos. Está por venir una revelación más profunda que tocará a todos nuestros corazones, lo que exigirá unidad en la fe y valentía en el testimonio. En la profunda noche que se avecinaba, Jeremías se preguntó cuántos realmente se aferrarían a la luz cuando apareciera. ¿El pueblo tendría la fortaleza para mantenerse firme ante el nuevo misterio divino que esperaba ser revelado en lo más profundo de sus corazones? La historia aún se estaba escribiendo, y el delicado hilo del destino pendía de un hilo, vibrando ante el eco de las promesas de Dios.